Buenas tardes, vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Quiero dar las gracias a los presentes aquí que han tenido la amabilidad de dejar todo lo que estaban haciendo por acercarse aquí a escuchar a don José Luis Fernández y el foro este de filosofía. Y yo les doy las gracias. Doy las gracias también a todos los que estáis ahí online. Sed bienvenidos, esta es vuestra casa. Y ya solamente decir que gracias también al doctor José Luis Fernández por haber llegado a nuestra casa, que es su casa y que va a ser para siempre, igual que otros compañeros suyos que han venido también y que ya saben que esta es su casa. Y a Natalia, organizadora, secretaria de la Asociación de Axiología, que ahora va a hacer la presentación también. Gracias a todos y nada más. Hasta ahora. Estupendo, pues muy buenas tardes. Gracias por asistir a la tercera jornada del Foro Liberal. Y hoy tenemos nuestro invitado, el ponente José Luis Fernández, que tiene un currículum muy largo y muy importante porque es doctor en filosofía, ha hecho varios estudios, másteres, etcétera, etcétera, y además ha dirigido varias tesis doctorales, 19, nada menos que 19 tesis en las universidades, tanto españolas como extranjeras. Ha estado, pues, de profesor en varias universidades, profesor visitante, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en San Diego, en Loja, Ecuador. Es decir, tenemos a un ponente absolutamente de lujo, con lo cual yo creo que lo menos que podemos hacer ahora es darle la palabra, porque la ponencia que vamos a escuchar es muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues, estamos aquí. Buenas tardes a todos los que estáis viéndonos a través de la pantalla y muy buenas tardes a los que están aquí sentados en el salón donde va a tener lugar esta conferencia. Me han dicho que puedo hablar unos 40 minutos aproximadamente, seré lo que emplearé. Y voy a desarrollar mi ponencia tratando de desgranar el sentido de un texto, de un título tremendamente llamativo, ¿no? Tremendamente llamativo, y tiene color casi a tesis doctoral alemana, ¿no? Pues el título este: Alcances socioeconómicos y políticos desde la consideración lógico-sistemática de la axiología en la propuesta filosófica de José María Méndez, al que aprovecho para saludar porque lo estoy viendo ahí en la otra parte del Zoom. Alcances socioeconómicos y políticos desde la consideración lógico-sistemática de la axiología en la propuesta filosófica de José María Méndez. Con ese título, que se me ocurrió sobre la marcha, por deformación profesional salió tan germánico, lo que viene a decirse, y es lo que voy a tratar de hacer, es compartir con ustedes algunas claves de la interpretación, tal como yo la percibo, de la propuesta filosófica de José María Méndez. José María Méndez es un filósofo de primera talla, no solo filósofo, pero sobre todo filósofo de primera talla. ¿Y por dónde se mueve? Pues básicamente se mueve desde la axiología y desde la lógica hacia la realidad social, política, transformándose en el momento en el que entra en la clave interpretativa de la economía. Es decir, esta es la cosa. Y entonces yo voy a tratar de... a ver si esto consigo que ande bien. Sí. La conferencia esta tiene una historia. La primera es la historia mía. Y yo creo contra la tesis 11 que escribía que escribía Marx sobre Feuerbach, las tesis sobre Feuerbach. La tesis 11 era una bien traída, una butad, que decía: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
Bueno, pues eso durante los años mozos míos me dejó así un poco descolocado. Y sí, era verdad, era verdad. Tanto pensar, tanto pensar. Luego ya le di la vuelta a la cuestión y dije, no, el mundo se transforma él solo, de lo que se trata es de contribuir a que se transforme para bien. ¿Y cómo sabemos cómo transformarlo para bien? Pensando, por lo tanto, tenemos que seguir interpretando el mundo. No hay mejor praxis que una buena teoría. No hay mejor praxis que una buena teoría. Estoy convencido. La mejor práctica es una buena teoría en el que la lleva a efecto tenga rigor, tenga sistema, tenga criterio, sepa ir dando los pasos como Dios manda. Es decir, una filosofía potente, rigurosa, bien trabada, con fundamento, como es la filosofía que está presente en la obra de don José María Méndez. Eso por un lado. Y por otro, cómo no, yo le tengo mucho aprecio personal e intelectualmente hablando, personal le tengo cariño y intelectualmente hablando le tengo amor, porque realmente desde que tomé contacto la primera vez con uno de sus libros, que luego diré cuál, quedé impactado, impactado. Luego contaré cómo cuando yo quedé impactado me acordé de dos filósofos que nos cuentan el impacto que recibieron ellos en su momento. Con esto no me quiero yo equiparar a ninguno de ellos, pero esa misma sensación de repente encontrar un mundo que explorar, eso sí me lo dio la primera vez que yo leí a fondo uno de los trabajos de don José María Méndez. Eso por un lado. Por otro lado, es que, claro, cuando hay un letrero que dice libertad, liberal, liberalismo, entonces me vengo arriba. Me vengo arriba porque soy un convencido de pocas cosas, de muy pocas, cada vez de menos, pero de una clara, desde pequeño, y es la importancia de la libertad. El hombre es un ser básicamente ejercitador de posibilidades. Lo que pasa es que ejercitar posibilidades acertando cuál es la adecuada y acertando en cómo hacerlo es un arte que requiere mucho saber y mucha ciencia. Pero ahí estamos. José María dirá que la libertad no es un valor, no es un valor, ¿no? En su terminología es la condición que posibilita el ejercicio de la actividad humana en busca de la satisfacción de esos valores que están ahí, objetivamente, llamando al sujeto humano a que ejerza su libertad para aproximarse a la consecución de esos valores, de los peldaños, de los distintos peldaños. Bien, eso por ahí. Pero claro, sin subirse tanto a la parra, si uno va a la segunda parte del Quijote y uno va al capítulo 58, uno puede leer aquello tan maravilloso que decía así como: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Por el contrario, el cautiverio, antes sabía de qué hablaba, había estado preso en Argel, y por tanto, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres, el mayor mal que puede venir a los hombres. Bueno, y la libertad, el mayor bien, que nadie puede encontrar algo que se iguale a ella. Bueno, esos son dos maneras mías de ser, dos casi axiomas que dan la clave para interpretar esta conferencia de hoy. Y el momento adecuado, griego, el kairos, en el momento adecuado, vino hace unos meses, hace un año. Hace un año tuvimos una reunión, don José María y yo, con otro señor, y me dijo: estoy escribiendo un libro porque me impulsó a ello Javier Barraca. Javier Barraca es otro compañero que seguramente nos estará escuchando, oyendo y viendo, y si no ahora, por imposibilidad metafísica, lo hará cuando esto esté circulando y pudiendo ser visionado más adelante. Bueno, Javier Barraca no
paró hasta que consiguió de don José María Méndez que redactara su autobiografía intelectual. Y entonces me dijo, tengo el libro, pero ahora no sé cómo publicarlo. No se preocupe, yo conozco gente, vamos a ver, hice un par de movimientos y encontramos quién se lo quitaba. Y entonces, claro, me tocó decir, bueno, pues ahora tienes que leerlo, tienes que ver. Lo leí 3 veces, 3 veces. Vendrá en diciembre, Javier. Estupendo, Javier. Bueno, pues él fue la espoleta que inició, así decir, la bomba de don José María escribiendo su autobiografía intelectual. Y yo leí aquel libro 3 veces y corregí las pruebas de imprenta a fondo. Y entonces, cuando ya salió el libro, me escribió don José María y me dijo, dame tu dirección de Los Molinos porque, y así te mando el libro, en vez de mandártelo a ICADE. Digo, vale, pues me mandó la dirección, le mandé la dirección y le dije, cuando lo lea la próxima vez ya en papel, bien impreso, será la 4ª vez que lo lea. Ya sé tanto de usted que casi podría escribir una tesis doctoral que se titulara. Y entonces le di ese título y entonces me devolvió la bola desde atrás, como los buenos tenistas, y me dijo, oye, pues mira, en el mes de octubre vamos a tener el Foro Liberal, ¿por qué no cuentas algo en esa línea ya? Y dije, pues mira, cojo el envite y gracias por dejarme el toro en suerte, porque realmente esto es lo que hay, ¿no? Entonces yo dije, venga, pues para adelante. Y vuelvo ahora a lo de atrás. ¿Qué supuso para mí la lectura de la obra de don José María? Pues no sé, me abrió muchas ventanas, muchos interrogantes, muchas inquietudes, me cercioré de muchos convencimientos que yo tenía, que yo consideraba que estaba en lo correcto. Por ejemplo, la importancia de la lógica matemática, la lógica simbólica, a la que yo tanta querencia tuve siempre en mis tiempos de mozo, cuando tuve que hacer mi examen de grado. Nosotros teníamos que hacer un examen de grado ante un tribunal mixto de profesores de otras universidades. El tema que me tocó desarrollar, parte sistemática, fue el cálculo de proposiciones como teoría axiomática. Tema de lógica matemática potente. Bueno, me salió de dulce. Y el otro tema era Kant, crítica de la razón pura. Me salió también maravilloso. Y luego el comentario de texto era un texto de don Guillermo de Ockham. Y lo bordé. Bueno, saqué matrícula de honor en el examen de grado, cosa que era impensable en aquellos tiempos. La gente sacaba un 6 y ya estaban contentos. El que sacaba un 7 era crack. Yo saqué un 10, matrícula de honor. Y desarrollé el tema de la lógica. Yo dije, la lógica, viva la lógica. Bueno, pues cuando yo leo a don José María y veo que, hombre, hay uno que me habla de lógica, que no es lógico profesional, sino que es uno que piensa, que escribe, un economista, porque yo lo primero que supe de él fue el libro de economía, un ensayo de economía axiológica. Bueno, eso para mí fue una iluminación. Y automáticamente me acuerdo siempre de dos filósofos a los que digo aquí. Kant. Kant no, para mí es uno de los más geniales pensadores de la historia. El más genial para mí es Aristóteles. Todos los demás vamos luego dándole vueltas a lo que dijo, ya, pero lo difícil es empezar. Lo difícil es empezar y empezó él. La lógica, la metafísica, casi todo. Otros dicen que no, que todo está ya en Platón. Bueno, se puede discutir muchas cosas, pero para mí el genio potente, Platón es un poeta. Para mí el genio científico es Aristóteles, y hasta que llega Newton no lo iguala a nadie. No hay madre que para nada como esos dos cabezas de serie. Sí, también está ahí Leonardo da Vinci, los que queráis. Pero para mí, cada uno tiene sus creencias y sus gustos. Para mí Aristóteles y Newton. Y luego Einstein. Y de entre los mejores de la clase, tengo también otros 10 o 12, uno de los vivos es José María Méndez. Bueno, ¿qué decía Kant? Kant decía, bueno,
confieso con toda el alma que a la advertencia dada por David Hume, filósofo un poco anterior a él, es a lo que debo haber salido hace ya mucho tiempo, y pone la palabra aquí, del sueño dogmático, y el haber dado a mis investigaciones filosóficas en el campo de la especulación una dirección completamente nueva. O sea, Kant despierta el sueño dogmático por David Hume, que le da con la campana. Don José María coge también a David Hume. Don José María de mozo había estudiado la filosofía católica, cristiana, tomista, pero como buen filósofo, si la verdad está aquí, hay que cogerla. Amicus Plato, sed magis amica veritas, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y entonces él, que había estudiado Santo Tomás, que había estudiado la escolástica, que se había formado como sacerdote, etcétera, etcétera, en esa matriz filosófica, de repente acepta una obviedad, movido por la pura lógica de las cosas. ¿Qué decía Hume? Hume ponía el dedo en la llaga y metía el dedo en el ojo diciendo, esta gente está pirado, están locos. Los libros de metafísica, los libros de ética, moral, todo eso había que quemarlo todo. ¿Por qué? Mira, empiezan a hablar y están emitiendo en esta frecuencia de onda y de repente saltan a esta otra, así, sin despeinarse. Están diciendo, pero esto debe ser. Oiga, vamos a ver, si usted me está hablando del ser, describiendo, esto es tal cosa, ¿con qué derecho pega el salto mortal hacia arriba y deduce que del ser debe ser no sé cuánto? Claro, pensad, eso está atacando a la ley natural. Esto debe ser así, esto es así, luego entonces esto es así y debe ser así. Son dos matizaciones bien diferentes. Bueno, pues un cura cualquiera se hubiera asustado y diría, qué malo es este Hume. Oh, está atentando contra los valores eternos. No, él coge el toro por los cuernos y dice, tiene razón. ¿Cómo va a ser eso normal? Que un tío esté hablando del ser y de repente salte al deber ser así. No se sigue lo uno del otro. No se sigue. Entonces, bueno, vamos a tomarlo en serio. Esa actitud filosófica de escuchar a ver qué dice el otro, y si ves que tienes razón, párate, mira, piensa y articúlalo. Eso fue lo que hizo Kant, que era también, Kant era un tipo que de repente él se había formado en la escuela de Leibniz, en la escuela de Baumgarten, etcétera, etcétera, pero de repente lee a un tipo que anda por ahí arriba en Escocia escribiendo alguna cosa, lo lee y dice, anda, me ha despertado del sueño dogmático. Bueno, yo no desperté porque yo no estaba dormido en el sueño dogmático, pero bueno, me acordé siempre de Kant y esta tesis cuando yo me paro a considerar qué supuso para mí la lectura y el acercamiento al pensamiento de José María Méndez. Y luego también me acuerdo de la historia que cuenta Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Esta mañana cuando estaba mirando para preparar esto y tomando la nota de Rousseau, porque está aquí en una ficha, tiré del libro y encontré un libro, que yo sabía de sobra que lo tenía, pero un libro que recogía el curso sobre valores humanos que se celebró el año 2004 en la sede del BBVA de Madrid. Ahí participé la primera vez. Otra vez participé en el curso que se celebró en la Complutense, debió ser el año 2013. Participé también en el Foro Liberal del año 15, creo, en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, y ahora estoy aquí en el Ateneo Escurialense, encantado de la vida. Además, tomo la propuesta de que estoy en mi casa y efectivamente me gustará volver por aquí. El presidente me lo acaba de ofertar. Bien, cuando estaba mirando aquel libro que está publicado en Síntesis, Educación en Valores, una cosa, no me acuerdo cómo se llama, llevado adelante por José María. Claro, yo veía y decía, anda, si está aquí el padre Valverde, el López Quintás, Juana Sánchez Gey, Javier Barraca, al que ya nos referíamos,
Javier y yo éramos mozos entonces, pero estos eran consagrados, y el propio don José María. Y yo al oír el padre Valverde, yo recordaba las clases de historia de la filosofía moderna que nos daba y siempre nos contaba esta anécdota. Esta anécdota que es así. En octubre del año 1749, o sea, hace hoy, ahora exactamente, 273 años, que tiene encanto, 273 años, Rousseau iba por el bosque de Boulogne, probablemente, iba a ver a su amigo Denis Diderot al castillo de Vincennes. No es que viviera allí, estaba allí preso. Diderot lo habían pillado el 14 de julio de ese año 49, lo habían metido preso, y Rousseau, por aquello de la obra de misericordia de redimir los cautivos, no, pero iba a ver a su amigo Denis Diderot, que estaba preso. Y llevaba un periódico que se llamaba Le Mercure de France, el Mercurio de Francia. Y entonces iba leyendo tal y cual, de repente vio un anuncio de la Academia de Dijon, el anuncio de la Academia de Dijon que estaba diciendo, bueno, el año 1750, el premio de moral, concurso de moral, lo ganará el que, a juicio del jurado, mejor desarrolle este lema. ¿Cuál era el lema? El lema era: si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a depurar las costumbres. Al leer el amigo Rousseau eso, luego nos recuerda a él, le dice, en el mismo instante de leer esto, vi otro universo y me transformé en otro hombre. Eso lo pone él en las Confesiones. Y en una carta que le escribe a otro amigo de él, que es Males Herbes, Malas Hierbas, le dice, una palpitación violenta me oprime, hincha mi pecho, ya no puedo respirar al andar y me dejo caer bajo uno de los árboles de la avenida. Al levantarme, vi que toda la parte delantera de mi chaqueta se encontraba mojada de lágrimas sin haber sentido que las derramaba. Bueno, pues esto es lo que estos filósofos dicen que les pasó. A mí algo parecido, pero menos dramático y menos pues como San Pablo cuando cayó del caballo camino de Damasco, ¿no? Menos metanoico, por así decir. Pero sí, a mí me supuso un antes y un después haber tenido la suerte de leer los libros de filosofía. Yo había tenido grandes maestros, muy buenos maestros en la Facultad de Filosofía de Comillas, había primeros espadas, había tenido la suerte de haber leído. Yo soy de los que de jovencito también ya leí, no de refrito, no de segundas. Yo recuerdo con 18 años leer La Crítica de la Razón Pura de Kant y disfrutar como un enano, y leer La Fenomenología del Espíritu de Hegel a medias, con la ayuda, bien es cierto, de un hegeliano de pro, el padre Álvarez Volado, etc. Pero esos estaban muertos. Pero ahora de repente topaba con uno que me estaba hablando de economía, pero al hablarme de economía me estaba hablando de filosofía, y al hablarme de filosofía me estaba hablando de lógica, y me abre la puerta de la axiología, que yo no había entrado por esa puerta mucho. Y a él le debo el haber leído a Max Scheler y el haber leído a Nikolai Hartmann y haber leído pues, a Windelband, por ejemplo. Quiero decir que eso es el estímulo intelectual que a mí me supuso. Bien, lo que me queda de la presentación, que van a ser 20 minutos, voy a estructurarlo de acuerdo a estas bullets que tengo aquí puestos. Primero, el desarrollo, ¿cuál ha sido? Bueno, el íter, el camino intelectual de mirando yo. No, esto no es, no tiene pretensión científica, es simplemente tal como yo recibí los libros de don José María Méndez y su idea. Segundo, lanzaré un posible racimo de temas que investigar, sobre los que trabajar, sobre los que escribir una tesis doctoral o dos si son pequeñas. Sistematización por bloques temáticos. De lo que a mí me provoca la lectura de su obra. Subrayaré un poco la importancia que tiene
la propuesta axiológica que hace él, porque mejora a mi modo de ver las cosas, todo lo que yo hasta entonces y a partir de entonces y ahora he leído. Daré simplemente referencia mínima, pero referencia a una tabla de salvación, como el náufrago que se agarra al tronco cuando está en el agua. Una tabla para salvarnos, y vamos a salvarnos, claro. Partimos de que estamos mal, esto no está muy allá, no está muy allá. Guerras, jaleos, crisis de varios tipos, económica también. Tenemos un problemón muy serio, pero hay una tabla para agarrarse, una tabla de salvación, y esa tabla de salvación abre la puerta a la esperanza. Al final el partido está ganado. Él define el valor como lo que debe ser, sea o no sea. ¿El valor qué es? El valor es lo que debe ser, sea o no sea. Bueno, pues yo, por mi cuenta y riesgo, viendo lo que él escribe y el horizonte último que tiene, puedo complementar la tesis diciendo lo que debe ser, sea y no sea o no sea, que ahora no es, acabará siendo, va a acabar siendo. O sea que al final ganan los buenos. Al final el partido está ganado. Y eso está muy bien. En un momento de crisis y pesimismo donde tan fácil es caer la desesperanza, esta filosofía fuerte, potente, no pensamiento débil, no pensamiento acomplejado, en absoluto, una filosofía sistemática, robusta. Cuando te metes en ella, dices que ladren, que digan, que cuenten, pero aquí hay un eje potente y una tabla de salvación, la tabla de los valores éticos. Y cerraré con lo que el leitmotiv de todo esto, porque todo lo demás es poner el toro en suerte para cerrar al final dando algunas ideas de respecto a cuál es una economía, cómo es una economía humana, coger sus palabras, en el marco, como no puede ser otra cosa, de una política liberal. Foro liberal. Bueno, pues en el marco de una política liberal, sin tomar el nombre de la libertad en vano, en el foro liberal y en el marco de una política liberal, cabe aspirar a una economía humana que consiga la maravilla de unificar dos mundos al servicio de los valores y del ser humano. Unificar dos mundos. ¿Qué dos mundos? Aquellos de los que el ser humano participa a la vez, que luego diremos, volveremos a decir. Y cerraremos con unas propuestas disruptivas, utópicas, pero no quiméricas, muy importantes y que tienen unos alcances prácticos muy, muy claros. Y esto es lo que voy a decir. Entonces, los libros de don José María, hay uno que enlaza más que nada directamente con lo que a mí me ha venido ocupando profesionalmente desde hace 30 años, en la Facultad de Empresariales de ICADE. Yo me dedico a explicar temas que tienen que ver con ética económica y empresarial. Y el libro este de Relaciones entre Economía y Ética está publicado en el año 1970 por la Confederación Española de Cajas de Ahorros, y yo ese libro solamente lo he podido leer el año 20, porque me lo regaló él, un ejemplar que tenía por ahí seguramente descatalogado, me lo regaló y lo leí. Qué bien me hubiera venido haberlo leído, va 40 años, 30 años. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Ese libro es el que más directamente enlazaba con lo que a mí me ha ocupado profesionalmente, pero el último que leí probablemente. Y luego están lo que yo llamo los libros blancos. Esos libros blancos, porque tienen las pastas blancas. Y esos fueron los primeros que yo recibí. Teoría del valor, ensayo de economía axiológica, ese está publicado en el año 88, fue el primero que recibí y que leí la parte de la economía, y claro, como en la segunda parte venía la parte de la axiología, pues entré ahí y fue donde empecé a ver, hombre, ¿esto qué es?
en ese mismo año, junto con ese libro que es ya potente y gordito, venía uno muy estrecho, que era la introducción a la axiología. También lo leí. Esos dos fueron los primeros que leí la primera vez, porque de todos esos libros he vuelto sobre ellos más veces. Y luego estaba otro, Tabla de Valores Éticos. Y yo, claro, yo decía, a ver, hombre, aquí hay fundamento, aquí hay pensamiento. Y luego ya otros muchos más pequeñitos, que son La existencia de Dios hoy, que es una conferencia del año 97, ese ya lo recibí en el mismo año 97. Luego, El inicio del filosofar, que es ahí donde viene el famoso cuento que siempre trae como ejemplo don José María, que es el del perrito faldero que no puede ladrar al revés. Es decir, que no tiene el afirmador negador, que sí tenemos todos los que estamos aquí y están escuchando. Y eso de tener el afirmador negador, la capacidad de decir no. Los niños pequeños cuando aprenden a decir no, están diciendo no, toda la vida, durante unos días, porque están tomando conciencia de su valor más importante, que es la capacidad de decir no o sí, afirmar o negar. Afirmar o negar es la posibilidad de acercarse a la verdad. Ah, amigo, todo eso era maravilloso. Bueno, ese es el inicio del filosofar. Y luego el libro que yo creo que habría que obligar a leer a todos los estudiantes de filosofía del mundo, hay que traducirlo al inglés ya y colgarlo en la web de estudios de axiología en inglés, es La falacia más nefasta de la historia. Ese libro, que es un librito de nada, pequeñito, de los blancos, no tendrá 50 páginas, no llega seguramente. Ese libro hay que leerlo sí o sí. La falacia más nefasta de la historia consiste en no deducir bien y decir, si llueve, el suelo se moja. Bien. Ahora, salgo, veo el suelo mojado y digo, ha llovido. Y estoy cierto de que ha llovido. Oiga, no sea usted tan simple. A lo mejor regaron. Ha llovido tal día. Ah, bueno, entonces, bueno, eso es, en la jerga filosófica es lo que llamamos el modus ponendo ponens. El modus ponens, luego está el modus tollens. Si somos capaces de ser sensatos y rigurosos, esto evitaría más problemas que los que intentan limar los del Círculo de Viena y los de la escuela de la filosofía analítica. Porque si curamos esa falacia, esa mala deducción, esa mala inferencia, arreglamos una cantidad de problemas filosóficos, como llamaban los de Carnap y compañía, pseudoproblemas. Arreglamos muchos pseudoproblemas filosóficos. Esto que cuenta don José María en ese librito, La falacia más nefasta de la historia, está pidiendo una conexión con el Wiener Kreis, con el Círculo de Viena y la voluntad de aquellos filósofos, Maurice Schlitz, Rudolf Carnap, todos ellos que lo que querían era ayudar a quitar de en medio pseudoproblemas filosóficos. Bueno, pues aquí es la misma cuestión. Luego están los libros verdes, que son dos, del año 11, Cuestiones ontológicas y Manual de lógica. Esos ya son, como adminículos importantes para todo ello. Los libros marrones van sobre valores éticos, valores humanos o sobre axiología, que tienen la misma que los azules que llamo yo, que son los tratados de axiología y la introducción a la axiología. Ese del año 13 lo presentamos también en ICADE, lo presentamos en Los Molinos también. Y luego están los libros rojos, que llamo yo. ¿Por qué? Porque todos tienen algún color en la portada de tipo rojo. En el año 12, estábamos en plena, aunque decía alguien así muy visionario, que ya veía él los brotes verdes, los demás no. Cuando estamos en plena crisis, que había empezado en el 8, él escribe un libro que se llama, vamos a ver, ¿crisis económica o crisis de valores? Porque si atacamos a la crisis económica, estamos atacando al efecto, pero no a la causa. La causa es más profunda. Adiós al semicomunismo, en el año 14. Bye. Ahí se mete, y no deja títere con cabeza, se mete contra uno también de mis inspiradores,
no lo sigo, pero me inspira y le tengo mucho respeto intelectual a John Maynard Keynes. Keynes se equivoca, se confunde. Lógicamente no tiene buena voluntad y don José María se la reconoce, como no puede ser de otra manera. Pero es que además Keynes decimos en español, pero ya el otro día en California me dijeron, no digas Keynes que no te entienden, di Keynes. Ah, sí, bueno, pero claro, entonces como estoy en España digo Keynes. John Maynard Keynes tiene una conferencia que convirtió luego en un artículo. La conferencia la dio en Madrid, en el Ateneo de Madrid. Aquí estamos en el Escurialense, ¿dónde va a parar? Pero en el Ateneo de Madrid dio él una conferencia hace 100 años que se tituló Las posibilidades económicas de nuestros nietos. O sea, nosotros somos los nietos de Keynes. Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Y él dijo, y ahí hay que leerlo. Está en un libro que se llama Ensayos de persuasión. Lo lee cualquiera, no hay que ser economista ni nada. Lo lee cualquiera. Dice, cuando lleguen nuestros nietos, si esto va como yo creo que puede ir, los economistas ponen siempre ahí ceteris paribus. Es un latinajo que quiere decir, si todo lo demás permanece constante, claro, eso es mentira, nada permanece constante. Él suponía, no va a haber guerras, suponía, va a haber gente, bueno, sí, qué sé yo, 3 millones de personas, o 3 millones, 3.000 millones de personas, somos ahora 7.500, estamos en guerra en Ucrania, estamos en guerra, la Segunda Guerra Mundial, pasamos la Guerra Española, todo eso está escrito en el año 30. O sea que si todo iba como él pensaba, o sea que no hubiera habido esos desastres por camino, hoy habríamos resuelto, que llama él, el problema económico. El problema económico, eso de que tenemos que comer y trabajar con el sudor de tu frente, eso estaba arreglado ya. El problema económico está resuelto. Y decía él, ahora entramos en lo divertido. Ahora tenemos que dedicarnos a algo que ya no es trabajar. Ahora tenemos que dedicarnos a crecer humanamente. El problema económico está arreglado, ahora empieza el problema moral, el problema ético. Eso para mí es también una cosa fascinante, aunque luego, luego intervino, luego venga, y luego la macroeconomía, y luego todo eso ya es otra guerra, pero es importante. Bueno, y el último libro que hay que leer, ese sí, es el Pienso, luego Dios existe. René Descartes, Renato Descartes, había escrito aquel lema que ya intuición, no era una deducción, era una intuición inmediata. Je pense, donc je suis. Pienso, luego existo. Y don José María dice que, bueno, que lo más sensato sería haber dicho, pienso, luego Dios existe. Y lo explica. Bueno, ¿qué cosas hay aquí que rescatar? Primero, una especie de antropología filosófica, que él no llamaría nunca antropología filosófica, sino una teoría del hombre desde la axiología. La axiología. ¿Por qué? Porque el ser humano, ya desde Kant sabemos que dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevas y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Eso no estoy leyendo una cita. Estoy recordándolo porque sé de memoria. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevas y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Bueno, vale. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo soy parte del mundo natural y comparándome con el cielo estrellado soy nada, quedo aniquilado, viene de níquil, que es nihil, que significa nada en latín. Me aniquila, no soy nada. Comparado, ¿cuántos años voy a vivir? 100. ¿Y qué son 100 comparado con los miles de millones? ¿Y qué soy yo? Un cacho de polvo que tiene que devolver al planeta, el poco polvo que está hecho durante unos años. No soy nada. Pero si miro para adentro, encuentro dentro de mí la ley moral. Ah, amigo, eso abre otro mundo. No soy un bicho más, soy un ser moral. Kant dice, el imperativo categórico, aquí está todo eso. Bueno, don José María coge eso también y lo mete en la clave de los valores, de la axiología. ¿Y qué pasa? Que esos dos mundos son dos mundos bien distintos. Uno es el mundo
físico-natural donde funcionan las leyes y la causalidad, la causa, este efecto producido por esta causa tendrá este otro efecto. Ese es un mundo que tiene su modo de funcionamiento. Y luego está el otro mundo, el mundo de la libertad, el mundo del negador-afirmador, el yo no lo hago porque no me da la real gana. La real gana. Sí, yo soy el rey. Y tengo que acabar siendo de verdad el rey. Tengo que ser el dominus, el dominador de mí mismo. Tengo que ser capaz de autodominarme. Es que dentro de nada, en la siguiente transparencia veremos cómo uno de los valores más altos, o una de las racimos de valores más altos es el del autodominio. Autos en griego es uno mismo. Dominus en latín es señor. Señor de sí, que decían los clásicos. Un señor de sí. Amigo, ahí tenemos el asunto. Además, nuestra vida funciona en doble clave. La clave técnica, la clave político-moral. En lo político-moral vamos, bueno, de pena, porque salimos de la caverna antes de ayer y hemos andado unos pasitos. De la parte tecnológica, ya somos capaces de llegar a la luna y de vernos unos a otros usando este chisme que tenemos aquí que se llama Zoom. Amigo, o sea que hemos avanzado mucho y lo otro no tanto. Bueno, ese es un bloque entero que daría para una investigación monográfica. El otro tiene que ver con la lógica, con las matemáticas, con la epistemología, con las distintas maneras de captar la realidad. ¿La realidad cómo? La realidad la captamos de muchas formas. Una es a través de los sentidos, otra vez a través del intelecto, otra es a través de la intuición intelectual. Nosotros intuimos intelectualmente valores. No puedo ponerme aquí a explicar esto porque ya me va quedando 5 minutos nada más, o 7, y no quiero abusar de ustedes, pero que ahí hay otro mundo para mirar, desde la metafísica y la ontología, pasando por esa maravilla de simetría entre la lógica y la ontología. Esa tripleta de lo necesario, lo posible y lo imposible, desde un punto de vista ontológico, que se pone en paralelo, y un paralelo demostrable con tablas de verdad, entre lo válido, lo consistente y lo contradictorio. Eso evidentemente queda enunciado, cuadra perfectamente el balance, da entusiasmo al que lo lee, es una gozada intelectual ver eso y ver cómo encaja, y evidentemente nos pertrecha muy bien para salir al terreno de la ética, que viene un poco más abajo, y decir, oiga, mire usted, vamos a quitarnos de medio todas esas falacias, todos esos errores que hemos visto que se cometen, y vamos a ponernos a trabajar en serio. Dejémonos de casuismos, dejémonos de cositas, dejémonos de casos particulares, que de ahí no se puede sacar ciencia en absoluto, y vamos a pensar a fondo esta cuestión. Bueno, ¿qué hay ahí? Pues que la filosofía práctica, que se llamaba entonces, emerge inmediatamente. La economía es, en su parte científica, es algo que responde a cómo funcionan las leyes en el mundo físico-natural, en este caso en el mundo de la interacción humana, de la gestión de lo escaso, de los recursos escasos y bienes alternativos, susceptibles de ser empleados de distinta manera. Bueno, vale. Ahí la lógica que impera es la lógica causal. Pero los seres humanos no solamente somos seres del mundo físico-natural causal, sino que somos seres del mundo del espíritu, del mundo de la libertad. Y podemos hacer cosas con lo que resulta de la dinámica natural y física. Lo que resulta de la dinámica causal, nosotros podemos luego convertirlo en otra cosa, convertirlo en otra realidad. La economía, que en los libros de economía dicen la economía positiva frente a la economía. Bueno, pues aquí don José María habla de la economía, punto, y la economía axiológica. Vamos allá, ahí tenemos un camino importantísimo. Y al final de todo, allá al trasfondo,
allá a la vista, ¿qué hay? Dios. Dios. Anda que no gastaron fósforo los filósofos para demostrar la existencia de Dios por la vía racional. Pruebas cosmológicas, pruebas ontológicas, pues desde Guillermo, desde el proslogia en San Anselmo, Santo Tomás con las vías, el propio, todos los que queráis han pasado por aquí. Bueno, pues don José María tiene una demostración de la existencia de Dios tan clara, tan intuitiva, tan directa, que basta con que uno caiga en la cuenta de que uno piensa para darse cuenta de que Dios tiene que existir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes demostrarlo? Yo ahora mismo no tengo tiempo, pero remito a la lectura de estas cuestiones. ¿Y la axiología mejorada? Pues sí, sin duda. Max Scheler, un crack, un fenómeno. Cogió, leyó la lógica de Kant, la ética kantiana, y le dice, pero vamos a ver, Manolín, ¿cómo que lo de a priori es igual que formal? A priori y formal no es lo mismo. O sea, ahí estás cayendo en una falacia también. Hay cosas que son a priori y son formales, pero hay cosas que son a priori y son materiales. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, Wert, en alemán, auf Deutsch, los valores. Esto rompió la hucha el amigo Max Scheler y construye ahí una maravilla el que quiera que lea esa ética de Max Scheler. Y luego Hartmann, potente como buen pensador alemán, escribe un tocho gordo pero respetable, que está traducido al español, Nicolai Hartmann, La ética. Bueno, pues don José María coge al uno, coge al otro y mientras que el uno subraya los valores y pone la importancia de los valores en los valores más básicos, a los valores más altos, los valores, el valor de lo útil, valor económico, el valor de lo bueno, valor ético, el valor de lo bello, valor estético, y el valor de los valores, el valor por encima de ellos está Dios, pero el valor de los valores y los valores ascéticos. Eso es lo que el amigo Max Scheler ve y dice, y baja todo de arriba abajo. Bueno, pues Nicolai Hartmann, como buen ateo, dice, ¿cómo que Dios? Dios no existe, hombre, eso es un invento de los curas. Dios no existe, pero los valores sí. Y entonces lo que hay más importante son los valores, los más fuertes, los más potentes, los más necesarios, las condiciones sine qua non, son los económicos, los primum vivere, de inde filosofari. Entonces, ahí tenemos los valores, los económicos. Luego van los éticos, luego van los estéticos, luego van... Y ahí andaba, y quedaba la cosa, pues uno que tendrá razón, uno pone la fuerza que tienen y los otros la altura que tienen. Pero van de arriba abajo y de abajo arriba. Bueno, pues llega don José María y hace una síntesis, Aufgebung, que diría Hegel, una Aufgebung, una síntesis maravillosa. Y propone en su libro, en sus libros, en sus muchos libros sobre axiología, propone una tabla de salvación. Y pongo lo de la tabla así. Pongo una tabla de salvación que cojo los dos ejes, convierto esto en un eje cartesiano con el origen cero y la abscisa, el eje de abscisas, el horizontal, al fondo de allá tengo los valores más fuertes. Aquellos que decía Nicolai Hartmann que eran los más importantes, que son los valores que el otro, Max Scheler, decía que eran los más bajos. Sí, señor, son los más bajos. Sí, señor, pero son los más fuertes. ¿Y dónde están? A la banda de estribor, mirando para allá, a la derecha, allá al fondo. Son el primer peldaño. Y luego subo, ya el peldaño ya no está tan lejos, ya está más cerca del eje, ya está más, pero está más arriba, son los valores éticos. Y luego subo otro peldaño viniendo hacia acá, viniendo hacia la izquierda, que es el de los estéticos. Y luego tengo el de los valores ascéticos, que son los más altos, pero los más débiles. Ah, amigo mío, ¿y cómo sé yo cuando estoy en presencia de un valor? Ahí uno se puede confundir. ¿Cuándo sé yo que estoy delante de un valor? Don José María nos da una pieza que es kantiana, puramente. Es la universalizabilidad. ¿Tú crees que si se convirtiera esto en una ley universal que todo el mundo cumpliera siempre de la misma manera, saldríamos ganando todos y nadie perdiendo? Sí,
entonces ese es un valor. Si no, bueno, pero yo ganaría y los míos también, pero los otros no, entonces no es un valor. Los valores son aquello que hace que todo el mundo, sin restricción, de manera universal, gane. Y eso ¿dónde existe? Eso existe, hombre. ¿Y eso cómo lo sé? Eso lo intuyes. Eso no hay que demostrarlo. Eso lo captas. Lo mismo que captas el amarillo que decía Moore, captas lo bueno. Pues tú captas los valores, los captas. No hay que deducirlos, se captan. Lo mismo que el que tiene oído musical, capta las notas como una arriba. Es que si tú no tienes oído musical, te suena todo igual. Bueno, pues si no tienes oído o visión o intuición axiológica, tienes un problema muy gordo. Naciste con un problema. Bueno, pues vamos a ver si lo mejoramos, ¿no? Ahí tenemos esos ámbitos y ahí tenemos esas leyes. Los fuertes están más abajo, los débiles están más arriba y los fuertes y bajos son sociales y a medida que subimos son más personales. Los bajos, débiles y fuertes, bueno, uno los puede asumir y aceptar y cumplir con ellos, pero los más altos y más de arriba necesitan no solo el cumplir, sino la adhesión personal interna a ellos. Es todo un mundo. Y luego él plantea una tabla que, cogiendo eso que digo, de los peldaños y los escalones que suben así, hacia arriba, no lo puedo pintar, pero imaginen, es como una escalera que tiene a la parte de la derecha el primer escalón, el segundo tramo, el tercer tramo y el cuarto tramo. Bueno, pues cuando cogemos el tramo 2, el tramo segundo, ahí es donde están los valores éticos. Y ahí es donde pone el foco. Y ahí es donde nos da una tabla completa y sistemática de valores éticos. ¿Cómo lo hace? Pues coge aquellos los tria iuris precepta de Ulpiano, él nos dice que está tomando los tria iuris precepta de Ulpiano, porque Ulpiano a su vez los coge del acervo de los juristas romanos, ¿no? ¿Cuáles eran los tria iuris precepta? Los tres iuris precepta: honeste vivere, vivir honestamente, honradamente, onos, vivir productivamente, por así decirlo, vivir bien, una vida buena, honeste vivere, que él llama de autodominio, autos dominus, al que me refería antes. Ese es el primer principio jurídico, vivir con honradez. Iusum quique tribuere, dar a cada uno su derecho. El sum es la palabra importante aquí, lo suyo, dar a cada uno lo suyo. Y esos son los valores de justicia. Y el básico, el más fuerte, la condición sin la cual lo demás no funciona, no es cimiento, es el alterum non laedere, ¿no? O neminem laedere. No dañar a nadie, no dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo y vivir con honestidad. Y como digo, aunque ahora no sean los valores, tendrán que acabar siendo. Una economía humana implica ver que estamos en crisis, ver que Occidente está decayendo, ver que los políticos son pródigos, irresponsables y tiranos. Esas tesis están ahí, no las desarrollo, pero él las dice y las justifica. ¿Y qué es lo que veo yo ahí? Yo veo ahí una oportunidad de negocio tremendo para satisfacer lo que él llama necesidades ilustradas. Necesidades ilustradas, una oportunidad de negocio grandísima. ¿Y qué veo yo aquí como profesor de una escuela de negocios y de una facultad de empresariales de Tronillo? Pues algo importante que él lanza y dice: ojalá que los que están estudiando el MBA, a los estudiantes del Master in Business Administration, tengan algún profesor que les venga como Sócrates a dar la clave para todo esto, porque pueden hacer milagros. Pueden hacer modelos alternativos de negocio, modelos innovadores de negocio, rentables en la triple cuenta de resultados, en lo económico, en lo social y en lo medioambiental, en lo ecológico. Ahora que tanto preocupa esto, bueno, pues sí, efectivamente, a él también le preocupa y es uno de los valores de lo de no dañar innecesariamente. La ecología humana, el Papa habla de la ecología integral, cuidado. Bueno, pues ahí hay negocios
alternativos, rentables, sobre todo sostenibles. Esa palabra no se nos cae de la boca últimamente y ahí está. ¿Y qué? Eficiencia y equidad tienen que ir juntas. Ahí es donde toda la parte económica, él plantea, y donde vienen los posibles desajustes y discrepancias. Bueno, ¿a la búsqueda de qué? Todo ello. De la pancracia. Pancracia es uno de los nombres en griego que él pone para referirse a uno de los valores de justicia importantes. Pancracia es paz, pasa, pan en griego es todo y kratos es poder. Demu es pueblo, democracia, pancracia. Bueno, la democracia pancrática, yo diría, democracia pancrática. Es decir, que nosotros no nos dedicamos a votar y punto, sino que nosotros intervenimos y participamos en la vida. Tenemos que repensar la democracia representativa tal como la tenemos. Esto es un cachondeo, que como dijo en su día aquel presidente de la comunidad andaluza. Esto no tiene razón de ser. Esto es una historia que mires por donde la mires, y lo mismo que otros sistemas políticos cayeron, la democracia tal como está montada hoy tendrá que recibir un meneo bien dado, fijo. No puede, no es sostenible la incompetencia a los niveles en que estamos, la sandez a los niveles en los que nos están queriendo llevar, y la incultura de los que manipulan, llevan la batuta y amenazan, porque si me quitas te voy a encender las calles. No solo en España, en muchos sitios. Esto no es sostenible a menos que todos nos volvamos infrahumanos, como a veces da la impresión, ¿no? Pero si no, ahí vamos. ¿Y él qué propone? Propone dos cosas absolutamente disruptivas. Convertir el Parlamento en lo que sigue siendo los diputados, pero luego montar un Parlamento económico donde estén, ahí como aquello de familia, municipio y sindicatos de la democracia orgánica, pero más o menos, ahí tienes empresarios, sindicatos, familias y consumidores formando parte de ese mundo, que será el que diga cómo se va a llevar adelante la política macroeconómica y el que controle al gobierno para que lo haga como ellos consideran que tiene que hacerse. Eso arreglaría el problema económico. ¿Y qué es lo que creo yo que hay que hacer? Bueno, pues como decía Leibniz, no discutamos con nadie, calculemos. Calculemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y esto ya, con esto concluyo. Me he pasado y no hay tiempo para preguntas. ¿Con qué debemos acabar aquí? Que se necesitan seminarios de investigación sobre la obra de don José María Méndez. Y segundo, que se necesitaría poner esto en práctica, es decir, llevar a cabo proyectos de negocio axiológico, proyectos de negocio para satisfacer necesidades ilustradas que están en el nivel de la estética y que por definición son predicados que no tienen saturación posible. Siempre cabe más de lo mismo, más y mejor, sin agotar, sin quemar, sin romper equilibrios y sistemas anteriores. Bueno, he estado hablando una hora un poco escasa, pero no ha quedado tiempo para poder hablar ni interaccionar con nadie. Muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado con atención. Es un orgullo haber podido participar en esta edición del Foro Liberal. Muchas gracias.